Este es el nuevo Nothing Phone 2A, un dispositivo que recientemente fue lanzado. Esta marca no tiene mucho tiempo en el mercado, pero ha estado ganando varios adeptos debido a su diseño llamativo y hoy vamos a descubrir si vale la pena. Tiene un costo de 7,800 pesos con 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Y también tendríamos el cable USB-C. Tiene el nombre de la marca grabado en el propio cable. Miren qué cosa tan curiosa. Esta es la herramienta para extraer la bandeja de la tarjeta SIM. Pero vean cómo está diseñada. Tiene esta parte de atrás como de cristal. Está muy extraño. Llega el momento de analizar el diseño, calidad de construcción y calidad de materiales. En esta ocasión me llama mucho la atención esta parte trasera transparente donde puedes alcanzar a ver parte de los componentes del dispositivo. Este material es de plástico y debo decir que se siente un poquito delgado al tacto. Además se le pega rapidísimo las huellas, se le notan mucho y también la pelusa se le pega bastante. Por el lateral del dispositivo tendríamos material plástico, pero este sí se siente de muy buena calidad. Se siente que si se te cae va a aguantar. Acá abajo tendríamos una entrada de USB-C, un altavoz y algo que le va a gustar mucho a los mañosos es que viene con doble tarjeta SIM. En esta ocasión tendremos dos espacios para las tarjetas SIM 5G, ya que en México supuestamente está habilitado. Acuérdense que Nothing tiene distribución oficial en México e inclusive tienen página oficial, algo que me gustó bastante. De este lado tenemos el botón de encendido que se siente bien, no se siente corriente como en otros dispositivos que baila muchísimo este botoncito. Y por este otro lado tendríamos los típicos botones de subida y bajada de volumen. Además, recuerden que este dispositivo tiene protección contra el agua y el polvo IP54. Además, el cristal, que es un Corning Gorilla Glass 5, viene ya con el protector integrado para que ya no le compren ninguno. Vamos a configurarlo porque esto puede que sea bastante diferente a todo lo que hemos visto anteriormente. Este dispositivo tiene como particularidad su sistema o su personalización. Está basado obviamente en Android, pero supuestamente es muy minimalista. Creo que en extremo minimalista. Dicen que es una experiencia de Android bastante pura, muy parecida a lo que ofrece Pixel. Aunque acuérdense que aquí en México Pixel no se vende al día de hoy de manera oficial. Entonces, si alguien quiere un Android puro, este podría ser una buena opción. Vamos a ponerle mi cochina huella. Espero que no falle porque justo fui a botar y viene manchada con esa tinta apestosa que te echan cuando botas. Entonces espero que no afecte en nada esto. Bueno, ya está, ya quedó. Mi huella ha sido añadida perfectamente. Le vamos a dar siguiente, pantalla de bloqueo. Lo vamos a configurar así. Después vamos a continuar con la configuración. Esto, la verdad, no lo utilizo mucho, pero igual luego le doy una prueba. Esto tampoco lo quiero y ya está cargando. Otra cosa, no, de momento todavía esto no. No, gracias, por favor, ya déjame entrar, me estoy desesperando, me voy a morir. Y ahora vienen los términos y condiciones. Ahorita me voy a poner a leerlos. Bueno, programa de mejora de experiencia de usuario. No, esto no sé qué demonios sea y como no sé qué es, lo voy a desactivar. Esto de aquí sí lo voy a activar porque son las luces del dispositivo, ya que no se los dije, pero en la parte de aquí atrás vienen unas luces LED integradas que sirven para que se iluminen cuando te llegan notificaciones. Puede estar bastante interesante, por supuesto que ahorita en un momento lo vamos a probar al 100%. Una ventaja de este dispositivo es que casi no trae ninguna aplicación preinstalada más que los servicios de Google, que eso está bastante genial. Ahora toca probar la cámara. ¿Qué les parece si vemos de qué es capaz este pequeño y travieso dispositivo? Y en esta ocasión voy a sacar diversas tomas de nuestro querido amigo Kakashi. Ahora también voy a sacar una prueba en slow-mo. Esto es la cámara lenta. Vamos a ver cómo saldrá nuestro querido Kakashi. Parece ser que está bien, aunque no lo notan ustedes, pero el dispositivo se me está calentando bastante. No sé por qué. Tal vez sea porque lo acabo de abrir y... ¿Qué está pasando? Estoy haciendo ahora una mezcla, una prueba de video, pero está lagueado. ¿Qué le pasa al dispositivo? Vean, ustedes pensarán que esto es un efecto del video, pero no, está bien lagueado. Y además está súper caliente el dispositivo. ¿Qué pasó aquí? Que se calentó muchísimo y aparte como que se trabó la imagen, pero a ver, tal vez fue un bug. Vamos a ver si ahora... No, pero que no funciona bien la cámara, ¿pero por qué? A ver, dale a grabar. Vean que se traba, es que se laguea la cámara. Pero, ¿por qué? Bueno, tal vez esto se resuelva actualizando, voy a probar.
Bueno, miren, pues efectivamente creo que el problema es que no he actualizado el dispositivo. Esto también fue culpa mía que no lo actualicé antes de comenzar a utilizarlo. De hecho, es algo que siempre recomiendo y en esta vez no lo hice. Pues dice aquí específicamente que arreglan el tema de la cámara y creo que una vez que lo actualicemos, yo espero que este problema del lagueo quede solucionado porque parece que esta actualización es para eso. Problema solucionado. Una vez que instalas la actualización va como debería ser, va súper fluido, ya no se calienta. Fue mi error que no lo actualicé debido a que este teléfono recientemente fue lanzado, aunque yo no sé cuándo vean ustedes este video, seguramente dentro de un mes, pero ya va muy bien, no se preocupen, si a ustedes les pasa, es simplemente cosa de actualizarlo, es un pequeño error o detalle de software que se le soluciona actualizando nada más. Ahora sí va perfecto, vamos a hacer las pruebas como debe ser, tiene grabación de video en 4K, tiene el modo fotografía, que ahora sí lo estoy probando al máximo, estamos haciendo aquí las muestras para después comprobar de qué es capaz este travieso. Esta sería la primera foto que sacamos ya con el teléfono bien actualizado y la foto se ve muy bien. Quizá le falta un poquito de iluminación, el difuminado no es tan perfecto. Acuérdense que este no es un teléfono de gama alta y la cámara cumple bastante decente, aunque siento que sí es un poquito más oscura que otros dispositivos. Por el lado del video, como se darán cuenta, he sacado una muestra en slow-mo y me ha sorprendido porque la cámara lenta es bastante buena, aunque si acercas obviamente se va a ver pues un poquito borroso. El video en 4K va perfecto, creo que es un video bastante decente y me ha gustado. Creo que la gama media en video están muy bien la mayoría de los dispositivos actualmente. Viene con HDR 120 Hz, AMOLED, creo que es una pantalla decente, aunque tampoco es espectacular. El procesador es un MediaTek Dimensity 7200 Pro. Para juegos no es el procesador más potente. Creo que hay otras opciones a mejor precio incluso que pueden servir para juegos específicamente, aunque como todo en este teléfono el procesador cumple muy bien y creo que te puede correr la mayoría de los juegos. En esta ocasión estamos probando el Warzone Mobile, que es un juego extremadamente exigente para los dispositivos del día de hoy y no está tan caliente como yo esperaría, ya que no solamente porque el procesador lo puede correr a pesar de estar en gráficos no muy buenos, pero es que también este teléfono tiene una construcción especial para enfriar un poquito mejor, entonces no está tan caliente, pero eso sí, en juegos no es el mejor del mundo, aunque cumple. Ahora llega el momento de ponernos húmedos, pero no lo malinterpreten. Vamos a probar la capacidad de resistencia al agua y al polvo. Bueno, al polvo no puedo porque no puedo echar aquí polvo. Pero, ¿qué estoy diciendo? Vamos a probar que el dispositivo es capaz de resistir salpicaduras e inclusive una inmersión rápida a no mucha profundidad. No lo vayas a ir a meter a la piscina o a bucear porque ahí sí se te va a mojar. Pero si se te llega a caer rápido a un charco o se te moja con el agua de la lluvia o el baño, pues creo que te puede aguantar perfectamente, como se estarán dando cuenta. Ahora vamos a probar una cosa bastante curiosa y única en este dispositivo y son las señales del Nothing. Estarán escuchando unos sonidos extraños y viendo en pantalla unas luces bastante geniales. Parecerá una tontería elegir un dispositivo solo porque trae lucecitas, pero en este caso están muy bien hechas y además no son molestas. Si te molesta esto, pues lo puedes desactivar, pero creo que están muy bien creadas, muy bien integradas en el dispositivo para no ser nada molestas e inclusive pueden llegar a ser hasta discretas. Además, los sonidos y la forma en la que han integrado esta función en el dispositivo hace que te sientas como en un aparato tecnológico como que más avanzado y novedoso. Además da una sensación incluso hasta de confort utilizar esta mecánica, pero si te llega a molestar pues la puedes activar en cualquier momento. A mí particularmente me agrada y la voy a ocupar para algunas notificaciones. Creo que es el dispositivo más equilibrado que he visto últimamente, no le falta prácticamente nada, quizá carga inalámbrica, pero es una tecnología que por este precio casi ninguna marca está ofreciendo, aunque deberían. Otra cosa que quizá me ha sorprendido es que es extremadamente minimalista, viene muy bien integrado con las aplicaciones de Google y no trae casi nada preinstalado. Algo que quizá no me ha gustado es que hace rato me salió un fallo con el lector de huellas y tuve que reiniciarlo, y otra cosa es esta parte de atrás transparente que a pesar de
de que me gusta que sea transparente, es muy delgadito el plástico y aparte se le quedan las huellotas marcadas demasiado, se ve bastante sucio y eso no me agrada demasiado, pero por otro lado es un dispositivo muy minimalista para alguien que quiere algo discreto pero novedoso y curioso, entonces es un buen dispositivo. Así que con esto me despido, espero que hayan disfrutado este tremendo videazo, un saludito y ¡no!